Con información que les traíamos en nuestros titulares, porque el OIJ anticipa un aumento en la violencia para lo que resta del año, con hasta 1000 casos ligados al tema del narcotráfico y el crimen organizado. La Policía Judicial va a intensificar operativos contra grupos criminales locales para evitar que los homicidios superen los 900 casos reportados en este año o en el año anterior, para que no lo superen en este año 2025. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Smith Jiménez Rojas, con quien arrancamos de inmediato. Adelante, Smith, buenas noches. Muchas gracias, un gusto como siempre saludarlo a usted y a todos nuestros televidentes. Ahora analizando esta situación a la que nos debemos de afrontar en los meses restantes de este 2025, que históricamente suelen ser más violentos según destacan las autoridades. El organismo de investigación judicial prevé un aumento en la violencia para lo que resta del año. En los primeros 6 meses, los homicidios presentaron variaciones con respecto a 2024. Enero registró 79 casos, 9 más que el año pasado. Febrero bajó a 70, 18 menos. Marzo subió a 85 desde 75. Abril y mayo mostraron incrementos leves con 64 y 71 casos respectivamente. Y junio mantuvo 74 homicidios, igual que en 2024. En lo que va de julio hay 9 casos, 5 menos que el año anterior. Por esto, la Policía Judicial enfocará sus futuros operativos en grupos criminales locales, con el fin de evitar que el número de homicidios exceda los 900. Las proyecciones nuestras es que terminemos con un número cercano a los 900 homicidios. Esperemos que no. En lo que resta del año vamos a desarrollar una serie de operaciones contra estructuras criminales locales importantes en diferentes lugares del país que tienen que ver con diversos delitos. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que este año podamos salir o disminuir un poco el tema de homicidios, para aumentar el tema de los decomisos y especialmente las detenciones de personas vinculadas al narcotráfico. Para el año 2023, la cifra de asesinatos fue de 905. Eso representó 250 casos más que en 2022. Mientras la droga siga ingresando al país, mientras hayan actividades conexas con este tipo de crimen organizado, el problema va a seguir. Que lo veamos, que lo percibamos, son asuntos distintos. Y eso es lo que normalmente se le conoce como desplazamiento, cuando el crimen se mueve hacia otros tipos. El índice criminal puede estar ligado a muchos factores que podemos analizar en su alza, y de ellos está que las organizaciones criminales actúan de forma sistemática, que se van desplazando. Esto haciendo una inteligencia e ingeniería social para ver dónde es que pueden operar, o inclusive qué sectores o territorios desean tomar el poder y el control. Y es que lo hacen por medio de la violencia, en su mayoría con los homicidios de los oscuros medio o modus operandi del sicariato. El uso de armas de fuego en homicidios subió a 358 del total de 452, lo que representa un incremento. El tráfico local de drogas representa el mayor obstáculo para los agentes judiciales. Hemos venido con una gran cantidad de operativos, tanto de coordinación internacional como local, principalmente enfocados hacia el tema del tráfico local de drogas, con una proyección de terminar este año 2025 con 1000 casos, y además el tema también de tráfico internacional que también está afectando al país. El tema de la violencia sigue siendo importante, aunque hay un aumento que podríamos considerar pequeño. Lo cierto es que todavía sigue aumentando el tema de los homicidios. Los cambios en las cuestiones legales, así como los operativos policiales, van a generar un cambio en el crimen, pero esto no significa que el crimen va a desaparecer, sino que se adapta, porque van a buscar tener mucho más secreto, es decir, hacer sus actividades de manera mucho más discreta. En lugar de asaltar a alguien en la calle a plena luz del día con armas de fuego, es más sencillo intentar estafarle a través de redes sociales. Según destacan, un leve aumento en los homicidios diarios podría condenar al país a vivir uno de los años más violentos de la historia. Hacen el estudio de en dónde o qué sectores hay menos recursos técnicos y humanos de lo que es los cuerpos policiales. De igual forma, otro de los factores es que los operativos que realizan los cuerpos policiales, en donde tienen allanamientos, en donde hay importantes decomisos de drogas u armas u otros artículos,
territorios vienen a debilitar ciertas bandas organizadas, por lo que otras se aprovechan del territorio, se aprovechan de la captura de sus líderes o integrantes y actúan de esta forma violenta. Hoy en nuestras calles el bien y el mal libran una batalla implacable por el control del territorio. Una guerra silenciosa pero feroz, donde la anhelada paz se enfrenta cara a cara con la crudeza del narcotráfico. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. Es importante destacar que estos 1000 casos a los que hace referencia el organismo de investigación judicial son acerca de operativos que ellos prevén en contra de las múltiples tácticas que ellos tienen para enfrentarse a las bandas locales. También al inicio de la información observábamos los datos en comparación con el 2024 de los homicidios, y es importante también destacar que durante este año la mayoría de meses representa un aumento en la cantidad de asesinatos que se reportan en comparación con el año 2024, tan solo un año después del 2023, cuando ocurrieron 905 homicidios en nuestro país. Smith, aquí está el elemento que usted nos comentaba y que además también lo hemos hablado en múltiples ocasiones con las autoridades, el hecho de que el comportamiento del primer semestre del año no es igual al comportamiento del segundo semestre del año. El segundo semestre del año históricamente es mucho más violento y según las estadísticas y proyecciones que daba el organismo de investigación judicial, se cumplió la proyección de 480 aproximadamente muertes violentas en el primer semestre, y es ahí de donde nace esta preocupación por lo que vaya a suceder en el segundo semestre. ¿Hay acciones concretas que se estén buscando trabajar en conjunto con fuerza pública o con policías municipales para tratar de evitarlo? La acumulación de feriados y también los días festivos también influyen en este aumento en el segundo semestre en la cantidad de homicidios. En otras ocasiones la fuerza pública junto con el organismo de investigación judicial unieron sus fuerzas en el combate a este tipo de crímenes, por ejemplo en el sector sur de la ciudad capital, donde realizan operativos, incluso mencionan también en el Caribe. En el pasado hemos observado este tipo de abordajes en contra del crimen organizado. Sin embargo, algo que esté establecido, que ya hayan expuesto que llevarán a cabo, todavía eso no sale a la opinión pública. Lo que es cierto es que la comunicación es constante y sobre todo cuando detectan un lugar en donde se sale de las manos el factor de la violencia, los enfrentamientos armados, y por eso es que este tipo de alianzas siempre son efectivas cuando se llevan a cabo. Sin embargo, lo que conocemos es por parte del organismo de investigación judicial y conocemos que el blanco directo que tienen es las bandas criminales locales. Lo vimos también en los allanamientos que ocurrieron hoy en otras actividades, diligencias judiciales, en donde son estas bandas las que están propiciando los homicidios, las balaceras y por ende los asesinatos. Y ese es el blanco por el cual la justicia está hoy apuntando para intentar controlar primeramente esta ola de violencia y seguido de ello el tráfico de drogas. Sí, de hecho llama la atención, ¿verdad?, la cantidad de homicidios que se ordenaron desde la prisión después que se dieran los 45 allanamientos de esta mañana, que incluían centros penitenciarios y donde el OIJ dice que efectivamente la orden venía directamente de una banda o de un líder de una banda que estaba ya recluido en prisión. Lo cual nos confirma un poco la teoría que hablábamos ayer, Smith, de que el hecho de que se den detenciones de grandes líderes no se da una traducción o no se traduce directamente en una merma en la violencia en los territorios en los que ellos usualmente trabajaban. Algunos de ellos en lugares bastante recónditos de la policía penitenciaria, es decir, estaban ubicados en prisión pero en lugares con alta vigilancia, y aún así eso se rompió para poder ordenar el asesinato de más de 2 personas. Eso nos deja
y plantea muchas preguntas, sobre todo afrontando estos meses siguientes. Un dato también muy interesante, Michael y amigos televidentes, es que en comparación del 2022 al 2023, cuando hubo un repunte enorme en la cantidad de homicidios, fueron más de 250, y desde ese entonces esa ha sido la normalidad, una normalidad que hemos tenido que afrontar para el 2022, y antes el año terminaba con 650, 700 homicidios, y desde el 2023 los costarricenses hemos tenido que acostumbrarnos a estas lamentables cifras, 2 asesinatos por día, terminar diciembre con casi 1000 homicidios. Sin duda alguna es un tema que preocupa, sobre todo cuando conocemos cuáles son las intenciones de las bandas criminales y cómo se vulneran también los puntos fronterizos de nuestro país. Bien, Smith, 8:11. Por supuesto que es un tema que va a estar en constante análisis y por supuesto también en constante ojo de las autoridades y también de analistas, las acciones que se tomen en conjunto, porque sabemos que una sola policía no podrá hacer el trabajo completo, no están los recursos suficientes, tiene que haber sí o sí una interacción entre las diferentes policías para poder tratar de detener o aplanar esta curva de violencia que ya va cumpliendo 3 años consecutivos y que lamentablemente se proyecta en los números que están indicándonos las autoridades hasta este momento. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda y traeremos actualizaciones. Gracias, Smith, por este primer reporte.